esta mañana, amén. Estamos gozosos, estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Pues muy bien, entonces acompáñenme al Evangelio de Marcos, capítulo 16. Ese va a ser nuestro texto de referencia en esta mañana para el pensamiento que el Señor nos da hoy a nosotros. Marcos, capítulo 16. Me gusta la expresión del cántico que hacíamos ahí, el último cántico, y llevar tu amor al mundo. Ese es el desafío que tenemos como iglesia de Cristo, llevar el mensaje del Evangelio, el mensaje de gracia, el mensaje de salvación al mundo. Pero ¿cómo lo vamos a llevar, no? Sería una buena pregunta. Pues bueno, vamos a ir a Marcos capítulo 16, versículo 17. El tema de hoy es evidencias del reino de Dios en un mundo sin fe. Repito, evidencias del reino de Dios en un mundo sin fe. Y dice Marcos capítulo 16, versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tremendo. Cuando usted lee este texto, puede pensar, ¡wow! ¡Qué tremendo poder para aquellos que creen! De hecho, yo cuando lo leía, todavía me impresiona leerlo. Todavía me ilusiona a pensar que todas estas manifestaciones del reino son para hoy, son para la iglesia de Cristo, son para todos aquellos que creen. ¿Cuánta gloria de Dios manifiesta ahí en estas realidades del reino de Dios? Y son realidades que se manifiestan a través de personas mortales. Toda una verdadera bendición del cielo. Pero la condición aquí es muy clara: creer en el Señor. Estas señales seguirán a los que creen. Suena bien, pero cuando lees todo el capítulo 16 encuentras algo paradójico. Porque claro, al leer el texto así solo dice, uy Señor, estas señales seguirán a los que creen. Pero como estamos en capítulo 16, vamos a ver qué nos dice capítulo 16. Voy a hacerles un resumen. Cuando usted lee este texto, usted encuentra algo interesante. Por ejemplo, la visita de algunas mujeres a la tumba de Jesús para ungir su cuerpo inerte con especias aromáticas, como era la costumbre. Así empieza el capítulo 16. Es el día domingo, el primer día de la semana. Las mujeres van al sepulcro, llevan especias aromáticas porque Jesús está ahí. Ellas piensan, Jesús está ahí, vamos a llevar nuestras especias, y como es la costumbre, pues ellas van a ungir al muerto. Cuando llegan a la tumba, se encuentran con un joven cubierto con una ropa blanca y se espantaron. Eso es como si usted va al cementerio de repente a visitar a un familiar y ahí a lo lejos ve que hay una persona vestida de blanco cerca de la tumba que usted va a visitar. Y usted se va acercando y como que le va dando cosas y de repente se acerca y el nicho está vacío y se queda mirándola. Su familiar ya no está aquí, resucitó. Eso es lo que está pasando en esta historia. El ángel les dijo que Jesús no está ahí, ha resucitado y ahora va rumbo a Galilea y allí se encontrará con todos los discípulos. Dice la Biblia que ellas salieron huyendo del sepulcro, imagínense. Y estaban temblorosas, estaban espantadas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Eso es lo que dice el capítulo 16. Y no es para menos, es que el lugar donde estaban no era cualquier cosa, era un cementerio, al lado de un sepulcro. Se les aparece una persona vestida de blanco. El cuerpo del difunto no está, ha resucitado, es Jesús que ha resucitado. Pero usted sigue leyendo y dice que María Magdalena, la mujer de la que había sacado 7 demonios, fue
y contó lo sucedido. O sea, ella fue la única que no se cayó de esas mujeres que fueron a visitar. Ella había sido impactada por el poder de Jesús. Ella había sido liberada nada más y nada menos que de 7 demonios. Déjeme decir algo, si un demonio ya hace estragos en una persona, imagínese tener 7 demonios en el cuerpo. Pues esta María Magdalena había sido liberada por el poder de Cristo de 7 demonios. Y ella, cuando escuchó esto, dice que fue y contó lo sucedido. ¿Y qué pasó? El versículo 11 dice, no le creyeron. ¿Cómo? No le creyeron. María va y les dice que el Señor ha resucitado. El Señor ha resucitado. Y la gente, no me lo puedo creer. Eso es mentira. Usted está hablando puras mentiras, María. Esta está loca. Luego, dice la Biblia, se apareció a otros 2 y ellos fueron y lo contaron a sus discípulos. Versículo 13. ¿Y sabe qué pasó? No lo creyeron. ¿Cómo? Jesús se apareció a 2 personas más en otra forma y ellos comprobaron que era el Señor, quedaron impresionados y fueron a contarle a sus discípulos, oiga, el maestro ha resucitado. Y ellos, ay no, dejen de hablar mentiras, hola. Me imagino, todos cachacos. Deje de hablar mentiras, ala, ¿no? ¿Qué dices? Finalmente, dice la Escritura, Jesús se les apareció a los 11 discípulos y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón por no haber creído a los que le habían visto resucitado. Versículo 14. Todo ese capítulo habla de la resurrección de Jesús y de la incredulidad ante ese hecho. Pero aquí entra lo más increíble. Esto es algo increíble en la historia. A pesar de la incredulidad de ellos, Jesús llega y los comisiona. ¡Hala, qué tremendo! Esto me rompió la cabeza. Dice, después de todo un suceso de incredulidad, el Señor los premia y les dice, bueno, ahora por tanto id y predicad el evangelio a toda criatura. ¡Ay! Esto a mí me pareció increíble, la verdad, me pareció increíble. Versículo 15. Y les dejó luego en claro algo importante, que tiene que ver con ese mensaje que ellos tenían que proclamar. Y créame que esto a mí me anima a proclamar el mensaje, porque a veces uno piensa, yo voy a ir a proclamar la buena noticia porque soy un hombre tremendo de fe o una mujer tremenda de fe. No, mira, aquí mandaron a proclamar el evangelio a una manada de incrédulos. El Señor confiaba que lo iban a hacer. ¿Por qué? Porque no iban a ser ellos, sino el Espíritu Santo de Dios que iba a ser puesto en ellos, el que iba a operar para que ellos fueran a predicar el evangelio. Recuerden que Jesús, luego que se va, les dice, esperen en el aposento alto hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo y entonces recibirán poder para ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Por eso Jesús, a pesar de la incredulidad de toda esta gente que él había formado, confiaba en lo que su espíritu iba a hacer. Dijo, no pasa nada, incrédulos y todo, pero mi espíritu va a ir sobre ellos y entonces van a ir a proclamar el mensaje. Ese mensaje, si usted sigue leyendo atentamente, es un mensaje que es verdad, va a ser dado a todo el mundo. Pero es un mensaje que divide, dice allí Marcos capítulo 16, es un mensaje que divide. ¿Por qué? Acompáñeme a la lectura para que usted se dé cuenta de esta realidad. Desde el versículo 15 les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, ¿vale? Es un mensaje que es a todas las personas, pero no todas las personas van a recibir el mensaje. Por eso Jesús dice en el 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y luego dice, mas el que no creyere será condenado. Así que es un mensaje que trae salvación al que cree, pero Jesús dijo, pero va a traer condenación al que no cree. O sea, aquí no hay vuelta de hoja. Algo que añade, que es el texto en el que estamos hoy, vamos a tratar de desmenuzar, es que no es solamente un mensaje, sino que es un mensaje
que evidencia el poder de Dios. Por eso, aquí el título es Evidencias del reino de Dios en un mundo sin fe. Y eso es a lo que queremos apuntar en esta mañana. Aquí Dios quiere pintar en primer lugar que para dar esas evidencias de poder, lo primero que tiene que acontecer en la gente es la salvación. Por eso el versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y después dice, y estas señales seguirán a los que en mí creen. Entonces, antes de cualquier señal, antes de cualquier manifestación de poder y gloria de Dios, Jesús quiere dejar en claro, primero la salvación, primero arrepentimiento, primero confesión de pecados, primero rendir tu vida a mí de verdad, primero ser nueva criatura, primero haber experimentado el nuevo nacimiento. Luego, entonces vendrá sobre ti la manifestación del poder de Dios si te mantienes creyendo en Cristo. Es mantenerse creyendo en el Señor. Luego, hay algo interesante. Cuando tú has creído de verdad, vienen esas manifestaciones de poder. ¿Cuáles son? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La manifestación del poder de Dios en sus hijos no es algo para echar en saco roto, ni algo de lo que tengamos que huir. ¿Saben? Mucha gente le da miedo a este versículo, tiene miedo a este versículo. Solamente se quedan con el 16, yo creo y ya está, no me cuente más historias. Dejemos esas cosas de poder para otros. Yo, con que sea salvo, ya me basta. Yo le digo, muy bien, eso está bien. Yo también, si soy salvo, mira, soy el hombre más feliz. Pero es que resulta que el Señor no solamente me llamó a ser salvo, sino que a la luz del texto Él me mandó a hacer la gran comisión. Y para hacer la gran comisión en un mundo de pecado, en un mundo que está tan lleno de demonios, lleno del diablo, de dolor, de tristeza y de enfermedad, no solamente debo llevar el mensaje de gracia y de salvación, sino manifestar el poder de Dios a través de ese mensaje de gracia. La palabra de Dios declara que las vidas de las personas que han creído en Jesús y le siguen deben caracterizarse por las obras sobrenaturales de Dios. Ya que esto, pues da evidencia que el reino de Dios está activo y disponible aquí en la tierra. Y ahora sí vamos a desarrollar el versículo 17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Primero, estas evidencias revelan que Jesús está vivo. Porque esto ocurre después de la resurrección. Este comisionamiento ocurre después de la resurrección. El día de resurrección el Jesús está ahí, se aparece, reprocha la incredulidad de sus discípulos. Dice, pero ¿cómo es posible que no creyeran lo que les mandé decir? Y después de que les reprocha, los comisiona al mensaje y al poder que se ejerce en ese mensaje. Así que no es algo que esté fuera de contexto. Está acompañado con el mensaje de salvación y está implicado en la salvación. Entonces, revela que Jesús está vivo. Eso quiere decir que Él está presente hoy, obrando a través de su iglesia. Juan 10:25 dice, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Todas estas realidades que expresa aquí versículo 17 y versículo 18 están dando testimonio de que Jesús está vivo, de que Jesús sigue salvando, dando libertad a los oprimidos por el diablo. Jesús sigue sanando, Jesús sigue guardando a sus escogidos. Son evidencias de que Él está vivo en medio nuestro, de que Él ha resucitado. Ahora mira lo que dice Hechos 2, 22 y 24. Aquí está Pedro después de haber sido lleno del Espíritu Santo. Tiene que levantarse, da su primer discurso ante el pueblo judío
Y así empieza su discurso y su predicación. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, despacio leo esto, con las maravillas, prodigios y señales, ahora sigo leyendo, que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Y luego añade, el cual Dios levantó, o sea, resucitó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Cómo Pedro empieza esta disertación? Hablando del poder, de las maravillas y de los prodigios de Dios. Y dice, a ese ustedes crucificaron, pero Dios lo levantó de la muerte, porque la muerte no lo podía retener. Entonces Pedro, ¿por qué no omite ese detalle de poder, de gloria y de maravillas? Y justo lo pone ahí al lado de esa resurrección gloriosa. Este fragmento de las Escrituras es parte del primer discurso o predicación de Pedro. Y no lo podemos echar en saco roto, porque muestra una realidad de fe que hoy nosotros también debemos tener. Los verdaderos seguidores de Jesús no deben buscar entonces su propia gloria ni sacar beneficio personal ante la manifestación del poder de Dios, ¿cierto? Eso no es para eso, ¿vale? El hecho de que Dios te use a ti o me use a ti en un milagro, en un don de profecía, en un momento de liberación, hablando en una lengua espiritual, no tiene que hacer que yo me sienta, wow, soy más espiritual, más grande, más importante. No, porque todo esto viene de Dios y se manifiesta por el poder de Dios, ¿vale? Entonces no puedo sacar beneficio personal, ni pensar que voy a ser más popular, ni puedo sacar dinero a la audiencia, ¿no? No, nada de eso. Cuando el poder de Dios se manifiesta a través de un hombre de Dios, una mujer de Dios, o en medio de su congregación, eso se manifiesta por pura misericordia y gracia de Dios para edificar su cuerpo. Pero no podemos pensar que a través de ello obtengamos algún beneficio personal. Las señales realizadas por medio de los seguidores de Jesús deben confirmar que Jesús está vivo, que su mensaje, la buena noticia, el evangelio es genuino y que el reino de Dios ha venido a la tierra de una manera poderosa y sobrenatural. Está el reino de Dios entre nosotros de una manera poderosa y sobrenatural, y la iglesia está para evidenciar esa realidad, no solamente para predicar que Jesús salva, sino que también Jesús sana y liberta. En segundo lugar, podemos entender que las evidencias del reino de Dios tienen peso histórico. Tienen peso histórico. O sea, pueden ser contrastadas porque ocurrieron en la historia de la iglesia primitiva. Los seguidores de Cristo, sus discípulos, evidenciaron el poder de Dios luego que el Espíritu Santo vino sobre ellos para ir a proclamar al mundo el mensaje del evangelio. Mientras ellos proclamaron el mensaje del evangelio, el poder de Dios se manifestaba en ellos. Y leemos nuevamente: estas señales seguirán a los que en mí creen. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vienen cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hablarán nuevas lenguas. ¿Hay un hecho verídico? Sí. Ahí en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esa manifestación de las lenguas llevó a que mucha gente escuchara en su propio idioma el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación, y muchos creyeran, o al menos pusieran atención luego al discurso de Pedro. Echarán fuera demonios. Evidencia de eso, Hechos capítulo 5 versículo 15 al 16. Dice: tanto que sacaban los enfermos a las calles cuando estaba Pedro, y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Los espíritus inmundos, al pasar Pedro por ahí y tocar la sombra, no era la sombra de Pedro, era el Espíritu de Dios que estaba en Pedro y que se manifestaba aún a través de la sombra de Pedro.
Ni siquiera Pedro tenía que decir, en el nombre de Jesús, Satanás, fuera. No tenía que usar eso. La sombra de Pedro, llena del poder del Espíritu, calcinaba a los demonios y salían huyendo. Las enfermedades salían de los cuerpos. Estaba el poder de Dios ahí activo. Había otro hecho ahí: escapar de muerte de mordeduras de serpientes y venenos. Bueno, mordeduras de serpientes, más bien. Hechos 28, 3 y 5. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió a la mano. Escuche esto. Cuando los naturales o los indios de aquella región vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pablo venía de un naufragio, imagínense, se había librado de la muerte, de morir ahogado, y sale ahí a la playa y coge una rama para hacer un fuego y se le mete una víbora venenosa. Y los nativos, la gente estaba esperando que se muriera Pablo. ¿Pero qué pasó? Dice: pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño pereció. ¿Sería la agilidad de Pablo? No. Dios guardándole. Ahora, en este punto quiero matizar algo. Que tomar serpientes en las manos o beber veneno, como dice el texto, ¿cierto? Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Este punto es un poco controversial, pero no se debe convertir en un rito o práctica a fin de comprobar la espiritualidad o el poder de Dios. Hay muchas sectas hoy en día que en sus cultos llevan serpientes y las cogen y dicen: es que aquí dice la Biblia eso, y entonces como la Biblia dice eso, entonces yo tomo una serpiente y ingiero veneno y a mí no me va a pasar nada porque la Biblia dice eso. Estas promesas son dadas a los seguidores de Jesús que se encuentran, escucha, en el proceso de cumplir la gran comisión. Sería un pecado actuar deliberadamente exponiendo la vida a peligros innecesarios. Así que yo no puedo, en un acto, por así decirlo, deliberado, tomar este texto y decir: pues como Dios me libra de las serpientes y de los venenos, me voy a tomar un frasco de veneno y voy a coger una serpiente de los colmillos y verá que a mí no me pasa nada. No, eso sería pecado, porque estaríamos tentando a Dios. Eso solo se podría dar en el caso de que una persona, por ir a llevar el evangelio, la buena noticia, se viera expuesto a este peligro, pero no para comprobar que Dios puede hacerlo, cuidado. Otra cosa más que dice ahí de la manifestación de poder, dice sanar enfermos. Vemos un dato histórico ahí en Hechos 14, 8 al 10, dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, dice, cojo de nacimiento, que jamás había caminado o andado. Dice: este cojo oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, el cojo tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: Pablo, levántate derecho sobre tus pies. Y el cojo saltó y anduvo. Tremendo. Manifestación de poder, sanar enfermos. Estos dos textos muestran la evidencia del poder de Dios en la historia de la iglesia primitiva a través de los apóstoles, pero en el ejercicio de la proclamación del evangelio. Tengo que matizar esto. En el ejercicio de la proclamación del evangelio. No era que ellos iban a hacer milagros para ser vistos, o hablaban en lenguas para ser vistos, o qué sé yo, no. La finalidad de todo esto era que la gente pudiese creer en Jesucristo realmente. Creer en Jesucristo. Esa es la finalidad de todas esas manifestaciones de poder. Muchos pueden creer o no en esto, pero está escrito. Está escrito para testimonio a los que vendrían después de esos apóstoles, nosotros, con el paso de los siglos, y creyeran en Jesús como su Señor y Salvador, ¿vale? Entonces hay comprobación histórica por la palabra de que estas evidencias de poder estuvieron en los apóstoles, en los primeros discípulos de Jesús, pero no se quedó en ellos. Esto continúa porque el texto en Marcos dice: estas señales seguirán a los que creen. Hubiera dicho: bueno, estas señales seguirán a los que creen solo en este tiempo. Podría haberlo dicho el texto también, ¿no? Solo en este momento los que creen, los demás pues ya veremos. No, estas señales seguirán a los que creen. Entonces, en tercer lugar, las evidencias del reino de Dios
deben tener continuidad, o sea, no se quedaron en el primer siglo, no se quedaron en la iglesia primitiva. Dios quiere que estas actividades espirituales sobrenaturales continúen en la iglesia de Cristo hasta que Jesús regrese nuevamente. La Biblia no sugiere que estas actividades se limitaron al periodo de la iglesia primitiva, sino que forman parte del cuerpo de Cristo y están operativas dentro del cuerpo de Cristo. Romanos 12, 4 al 11 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otra fe por el mismo Espíritu, y a otra dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, tienen continuidad, porque Pablo da instrucciones de que eso se va a evidenciar y lo habla a la iglesia en Roma. Algo más dice Pablo en 1 Corintios 14, 39 al 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Ahí dice Pablo una instrucción muy clara. Entonces, hay dones en los que hay que operar, sobre todo en estos dones de profecía y de hablar en lenguas. Hay que operar, dice Pablo, decentemente y con orden. Dice, y no impidáis eso. O sea, Pablo dice, no impidáis. Se había formado un problema en la iglesia porque todos querían hablar en lenguas. Entonces, claro, entraba una persona no conocedora y decía, estos están chiflados, estos están locos hablando quién sabe qué cosas. Entonces Pablo, al ver ese desorden, dijo, esperen, vamos a regular esto, porque también todos los profetas querían hablar al tiempo, todos querían lanzar su palabra profética, todos querían hablar en lengua. Entonces en la iglesia había un barullo y un desorden tremendo. Entonces Pablo dijo, no, vamos a regular. O sea, no vamos a impedir que la gente hable en lenguas, ni vamos a impedir que la gente profetice, porque eso forma parte del desarrollo de la iglesia. Pero lo que sí vamos a tener en cuenta es que esto se haga decentemente y con orden. Y Pablo explica el por qué. Porque si entra una persona de fuera que no conoce a Jesús, lo que van a pensar de ustedes que son una partida de locos, y esa persona nunca va a conocer a Cristo y se va a perder para siempre en el infierno. Por eso Pablo regula esto. Así que es interesante. Muchos cristianos dicen que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, ¿cierto? Pero el problema es que toman esa libertad como pretexto para generar un barullo en la iglesia. Entonces, como donde está el Espíritu de Dios hay libertad, entonces vamos a subirnos por las paredes, vamos a coger las sillas, las vamos a tirarnos contra otros, vamos a arrastrarnos por el suelo, vamos a reírnos como locos en la iglesia, vamos a ir corriendo a comer pasto, vamos a despelucarnos, y todo eso son manifestaciones del Espíritu. No, hermanos, eso no es así. Eso no es así. Es verdad, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, pero esa libertad no debe ser tomada como pretexto para generar un desorden dentro de la iglesia. Aparte de que hay libertad, Pablo dijo que hay que hacer las cosas espirituales decentemente y con orden. Así que hay libertad, pero también debe haber orden, porque Dios es un Dios de orden. Amén. Esto es muy tremendo. En cuarto lugar, las evidencias del reino de Dios deben mostrar el evangelio y el poder del evangelio. Los seguidores de Cristo no deben llevar solo el mensaje del reino de Dios, sino también el poder del reino de Dios. Es decir, no solo debo hablar de Cristo, sino mostrar su poder. No solo hablar de Cristo, sino mostrar su poder. Esta realidad mancomunada, escucha esto, entre mensaje y poder dan equilibrio a la balanza. Y escúcheme este punto porque es muy importante. Mostrar el evangelio y el poder del evangelio.
Está mancomunada el mensaje de salvación, que es lo más importante, y el poder de Dios. En las dos hay una balanza perfecta. Si una de las dos se quita, pues la balanza está incompleta. Entonces, para que la balanza esté completa, hay mensaje de salvación y poder de Dios en la proclamación de ese mensaje. Esto nos saca del escepticismo y la incredulidad, ¿sabes? Hay gente que es escéptica y es incrédula a la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Y es entendible, porque a veces es verdad, y hoy más que nunca usted abre un YouTube y encuentra iglesias neopentecostales con unas cosas que usted dice, ¿y esto de dónde lo sacaron? Es que ni aparece en la Biblia. Entonces, claro, eso trae confusión, entonces la gente asume que toda cosa que se haga dentro de la iglesia es del Espíritu Santo, y no es así, no es así. Entonces, nos saca del escepticismo y la incredulidad de los dones del Espíritu para hoy, y evita caer en los extremos y el desorden, ¿cierto? O sea, una cosa es no creer en nada de las manifestaciones del Espíritu, y otra cosa es volverse loco dentro de la iglesia. Entonces, hay un equilibrio entre el mensaje y el poder. Mire lo que dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Aquí está hablando Pablo de que cuando usted predica a Cristo, el poder de Dios actúa para salvación en el oyente, o para condenación también, porque el oyente puede decir, mire, su mensaje es bonito, me gusta todo esto de Cristo, pero yo no quiero creer en Cristo. Entonces dice Pablo, perfecto. Y otros que dirán, acepto ese mensaje, necesito a Cristo, necesito arrepentirme, necesito confesar mis pecados a Dios, necesito entregarle mi corazón, necesito ser una nueva criatura, y entonces ese mensaje opera con poder para salvación, pero también opera con poder para juicio. Cuidado. Dice, el mensaje del evangelio es poder de Dios para salvación. Pero mira lo que dice también en 1 Corintios 2, 3 y 5. Dice Pablo, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Así que vemos a Pablo ahí, sujeto al Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo para predicar a Cristo, pero movido por el Espíritu Santo para ejercer en los dones espirituales y mostrar la evidencia del poder de Dios. Dice, para que vuestra fe, sigue diciendo el versículo 5, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, que no solamente salva, sino que sana y liberta. Amén. La plenitud de la salvación toca no solo el alma, también toca el cuerpo y el espíritu. Hay un texto donde dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor no estuviera interesado en este cuerpo, pues no diría que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y entonces diría, mire, no pasa nada, hágalo con su cuerpo lo que usted quiera, dele rienda suelta. Como dicen los del río, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, pues tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Ese sería un texto en la Biblia, ¿cierto? Lo hubieran puesto ahí. Pero no es darle a tu cuerpo alegría, Macarena. Porque la luz de la palabra de Dios dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean presentados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Así que la salvación no solo salva nuestra alma, sino que toca con todas las áreas en las que mi carne también quiere sacar provecho. Entonces por eso el Espíritu es incisivo en otras partes, ya habla contundentemente contra la fornicación, el adulterio, la lascivia, la mentira, el engaño, la avaricia. El Espíritu dice, ojo, esas cosas no pueden estar ahí. ¿Por qué? Porque su cuerpo ahora es mi templo y yo voy a vivir ahí. Entonces por eso el Espíritu Santo dice, cuidado, yo vivo en ti, tu cuerpo es mi templo. El Espíritu, que es el que tiene conexión, nuestro espíritu tiene conexión con el Espíritu Santo, entonces todo vuestro ser. La plenitud de la salvación abarca todo, o sea, no solo el alma, quédense con eso. Lucas 4, 17 al 19 dice, y 4, 17 al 19, Lucas 4, 17 al 19. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Está Jesús ahí en la sinagoga, le entregan el rollo y empieza a leer. Y habiendo abierto el libro,
halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, escuche esto, para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué es eso? El mensaje, dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, problemas del alma, ataduras, heridas, ¿sabes? Cosas que nadie ve con los ojos, pero que la gente está ahí con muchas cosas en su alma. Y dice, yo vine, Jesús dice, Él me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Dice, a pregonar libertad a los cautivos, gente que está con muchas cadenas espirituales. Vista a los ciegos, no solo ciegos físicos, ciegos espirituales. A poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Si fuera solamente que Jesús viniera a dar un mensaje, hubiera dicho, yo vine a dar un mensaje, ya se acabó. No voy a hacer milagros, no voy a tratar con demonios ni con enfermedades, no. Mi Padre me envió a dar un mensaje, se acabó. Gústele o que le guste. El enfermo seguirá enfermo, el endemoniado seguirá endemoniado, el oprimido por el diablo será oprimido y aquí se acaba la cosa. Pero Jesús matiza a qué había sido enviado. Entonces, estas mismas cosas tienen que pasar en los cristianos. Muchos podrían decir, claro, es que esto le pasó a Cristo porque era Cristo, Él lo podía hacer. Él sí podía ir a libertar a los cautivos, Él podía sanar a los quebrantados, Él podía pregonar el año agradable del Señor, Él lo podía hacer, hombre. Volvamos al texto que estamos leyendo. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, etcétera, etcétera. A ver, ¿creemos o no creemos en Cristo? Esa es la cuestión. Esta promesa o esta palabra está dada para los que creen en Jesús. Por tanto, si decimos, no, eso solamente lo hizo el Señor, entonces, ¿creemos o no creemos? Mire lo que dice Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, y utiliza otra vez el mismo término, creer que Marcos aquí, el que cree en mí, estas señales seguirán. Ahora Jesús está diciendo ya en la voz del Evangelio de Juan, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? En la proclamación del mensaje de fe, de esperanza y de gracia que yo doy, se van a manifestar los demonios. Van a estar en contra de usted las potestades, porque déjeme decirle, cuando usted quiere proclamar el mensaje de Dios, no es que el diablo se quite y diga, ay, pues mire, llegó la iglesia de Jesucristo aquí a la ciudad de Mérida a predicar el evangelio y dice, demonios, quitémonos de aquí para que los evangélicos puedan proclamar el mensaje, vámonos a tomar Coca-Cola para que ellos hagan su trabajo. Usted sabe que el diablo no hace eso. El diablo entra en oposición frontal contra la iglesia. Cuando la iglesia se pone pilas, cuando la iglesia sale a evangelizar, cuando la iglesia se dispone a compartir la fe de Jesús, los demonios se meten al encuentro, a oponerse brutalmente contra el mensaje de la fe. Y en esa manifestación, usted ve endemoniados, ve gente herida, ve gente prisionera por el diablo, ve gente atada en su mente, que no le entra el evangelio, pero ni porque le hagan cosquillas. No, están pero cerrados por dentro. Y uno piensa, es que son incrédulos. No, sí, son incrédulos, pero detrás de eso hay una potestad operando, cegando el entendimiento de los hombres. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo y opera. Entonces, hermanos, créame, cuando uno se pone las pilas a compartir el mensaje de fe, el primero que se levanta con todos sus escuadrones a oponerse a ese mensaje es Satanás y sus demonios y todo lo que él hace. Por eso la gente se cierra al mensaje. El diablo está ahí operativo en la mente. Pero Jesús dijo, si ustedes creen en mí de verdad, las obras que yo hago también las harán, y mayores que yo, porque yo voy al Padre. Así que me encanta pensar que lo que dice Marcos 16, 17 y 18 es para hoy, pero sobre todo es para los que creen en Jesucristo. Es para los que creen. Concluyo con esto. Despacio en esta conclusión para que vean algo interesante. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen.
La salvación va por delante antes de cualquier manifestación de poder, ¿vale? Eso tiene que quedarse claro. Antes de cualquier manifestación de poder, usted debe estar seguro si realmente ha puesto su fe en Jesucristo y si realmente cree en Él. Segundo, estas señales seguirán a los que creen. No está refiriéndose a los pentecostales exclusivamente, porque es que a veces hay gente que se pone en unos ataques tan ridículos, porque claro, esos son los pentecostales que les gusta echar demonios y les gusta ir y poner manos para sanar a la gente. Eso es de los pentecostales. No, perdón, aquí hubiera dicho, estas señales seguirán a los pentecostales, hubiera dicho el Señor. Entonces si yo hubiera entendido el por qué la rabia contra los pentecostales. Pero aquí dice, estas señales seguirán a los que creen, bautistas, presbiterianos, hermanos, pentecostales, todas las denominaciones de sana doctrina que crean en Jesús pueden tener estas evidencias de poder. Claro, unos prefieren no. Ya les digo por qué prefieren no. Tranquilos. Los dones espirituales tratan de ser imitados por Satanás. Aquí el porqué y el miedo de nuestros hermanos que prefieren no meterse en camisas de 11 varas en este tema y decir, mire, yo con que haya creído en Jesús me basta. No voy a orar nunca por un enfermo, ni nada de eso, ni no, demonios menos, ni hablar en lenguas menos, ni profetizar jamás. Yo con ser salvo me sobra y me basta. Y el Señor dice, vale, pero el mensaje va a ser proclamado. Y cuando tú te des cuenta, dependiendo en la tierra que te entres, en la cultura que tú entres, te darás cuenta que vas a necesitar del poder del Espíritu. Claro, cuando uno no ha salido de su tierra y de su contexto, cuando no se ha movido más de 100 metros a la redonda o de 10 kilómetros a la redonda y su iglesia está a 2 calles de su casa, pues este versículo le suena raro, pero salga de su contexto, vaya a otro país, métase en otra cultura y se dará cuenta de la operación o de la actividad del diablo en otras culturas. Y entonces hay que proclame el evangelio. Sí, es lo primero, pero tendrá que tener evidencia de poder, porque el diablo no está jugando. Ahora, los dones espirituales tratan de ser imitados por Satanás. Él es un imitador desde el principio. Lo vemos en el Antiguo Testamento con Moisés y los magos ante Faraón. Moisés se presenta ante Faraón, toma la vara en su mano, la lanza, ¿se recuerdan? La vara se convierte en una serpiente. Llegan los magos y dicen, eso es chupado. Cogen también y lanzan sus varas y salen serpientes también. ¿Y hay qué? Faraón dice, ¿y qué? A ver, mucha serpiente. Miren, mis magos hicieron lo mismo. ¿Qué me va a comer a cuenta, Moisés? Y dice que la vara de Moisés se comió las serpientes de los magos y Moisés vuelve a tomar. O sea, cuando uno ve la historia de Moisés en esos sucesos, se da cuenta que los magos trataron de imitar el poder de Dios. La Escritura dice que habrá falsos cristianos o falsos maestros, si se les puede llamar así, ¿no? Que operarán con manifestaciones de poder engañando a muchos. Por tanto, los verdaderos creyentes no deben creer a toda experiencia, señal o manifestación espiritual. No, amados, no. Si usted ha creído en Jesús, usted no puede creer a toda manifestación, experiencia espiritual. Entonces, si la gente en la iglesia de repente, hoy el Espíritu Santo se va a manifestar en risa y todos, y empiezan con una locura. En serio. Y yo digo, ¿y detrás de esa sonrisa qué hay? ¿O qué es esto? O sea, he visto gente que sale corriendo al césped a comer pasto y dice, porque Dios quiere hablarles, manifestarse como animales a través de ellos. Y uno mira eso y queda flipando, loco, y dice, ¿esto qué es? Eso no muestra orden, ni siquiera tiene eficacia en el mensaje de Cristo. No veo a Jesús por ninguna parte, ni su mensaje de salvación por ninguna parte. Ahí. Los verdaderos creyentes no deben creer a toda experiencia, señal o manifestación espiritual. La Biblia dice que debemos probar los espíritus. Si son de Dios, dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. ¿Por qué la gente no cree en las manifestaciones del Espíritu Santo que están en la Biblia? Yo no hablo de estas cosas extrañas que hay, no. Las que están en la Biblia, de las que yo puedo estar más tranquilo y seguro. Mateo 7:21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Oye, aquí aparece la palabra profecía, mira, una manifestación de poder. Pero dice acá, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, otra cosa que aparece que se puede hacer, ¿bien? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, sanidades, otra cosa que la Biblia dice que puedo hacer. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál es el quid en este versículo? Pues que estas cosas se pueden imitar. Que hay espíritus de demonios y engañadores que pueden imitar estas cosas. Y la imitación, hermanos, no es, escuche esto porque es que a veces la gente aquí también se enreda un poco. Una imitación no es algo real. Usted puede tener un Rolex de $5,000 o un Rolex de $100. ¿Se parecen? O sea, lo imitan a la perfección. Y usted sale con el Rolex y la gente, uy, tiene un Rolex, tiene un Rolex. Pero el relojero coge los dos y los examina y dice, no, aquí hay una imitación barata, pero aquí hay una real, acá no hay imitación. Entonces, en este sentido, los dones, estas cosas como sanidades, profecía, echar fuera demonios, se puede imitar. Como los magos lo imitaron a Moisés ante Faraón, se pueden imitar. Pero en el día final, cuando estemos delante de Dios, se verá cuál es la realidad de esto. Por eso aquí el Señor los llama en el versículo 23, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque a partir del versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que ninguno se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad del Padre es que tú y yo prediquemos a Cristo y el mensaje de salvación. Y la voluntad del Padre es que a través de ese mensaje de salvación, si hay un enfermo, si hay un oprimido por el diablo, si hay una persona que necesita un toque de Dios especial, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, viene esa manifestación a esa vida y la libera, si Dios lo quiere, ¿vale? O sea que ni siquiera nosotros podemos obligar a Dios a actuar. Dependemos de Dios para que esas manifestaciones se materialicen. Y el Señor en su sabiduría magna sabrá si debe operar en X o Y persona en una manifestación espiritual determinada. Por eso, ni aun Jesús, siendo quien es, Dios hecho hombre, hizo las cosas por su cuenta. Jesús dijo, todo lo que yo digo, todo lo que yo vine a hacer, lo hago porque mi Padre me lo dijo. Entonces, si el Señor hizo eso, siendo Él quien era, nosotros no podemos pretender tampoco sacar este texto de contexto y decir, pues voy a hacer todo lo que aquí dice porque yo lo puedo hacer. No, no. Señor, si tú quieres, aquí estoy dispuesto. Aquí está mi vida. No voy a ser un incrédulo ante tu palabra. Si tú quieres usar para salvación a otros, mi vida, si tú quieres usarme como un instrumento de salvación, aquí estoy. Y si mientras te estoy proclamando, tengo que orar por un enfermo para que sea sano y tú quieres sanarlo, Señor, aquí estoy, sánalo. Y si tengo que orar por un endemoniado para que sea libre, Señor, aquí estoy, libértalo. Tú eres el que lo puede hacer. Y si en mi ejercicio de proclamación, de salvación, voy a un lugar donde no conozco el idioma y tú manifiestas ese poder sobre mi vida y empiezo a hablar en ese idioma para proclamar a Cristo, aquí estoy, Señor. Y si quieres dar una palabra, también es cierto, en otro idioma a la iglesia, y hay una revelación y alguien interpreta eso que estoy diciendo, aquí estoy, Señor, úsame, tanto para hablar como para interpretar. No se trata de coartar los dones, se trata de vivir en esos dones también, porque forman parte de la dinámica de la proclamación del Evangelio en el entorno donde estemos. En algunos serán necesarios, en otros esperarán, pero siempre Dios va a utilizar eso. Porque es parte de su ser, es parte de lo que Él es. No podemos decir, Dios, solamente quiero que me hables de la salvación y no, lo demás no me importa, no me interesa todo lo que tú sabes hacer allá, ni liberar, no, eso no me interesa solo que me salves y ya está. No,
Eso es como si a mí me dicen, Raúl, a mí me gusta todo de usted, pero no me gustan sus brazos ni sus orejas, entonces quítese sus orejas, sus brazos y sus manos y quédese solo con los pies porque me gusta cómo camina. Eso es ridículo. A veces nosotros les estamos diciendo a Dios en oculto eso. Me gusta esto de ti, pero lo otro no, porque no lo entiendo, porque me lo enseñaron de esta manera, porque me pusieron una vacuna, un antídoto contra el Espíritu Santo. Entonces yo creo de esta manera, no creo de esta. Entonces como que nos vacunan, ¿cierto? A mí en algún momento me vacunaron contra el Espíritu Santo también. Pero Dios, que fue misericordioso, me dio el antídoto y rompió la vacuna esa, y ahora creo en los dones del Espíritu Santo, creo que se pueden hacer con decencia, con orden. Creo que Dios manifiesta su poder para salvación en otros y anhelo que Dios lo haga a través de la iglesia. Amén. Bueno, pues vamos a orar. Vamos a orar en esta mañana pensando en esto. Y recuerde que tenemos 2 jornadas de evangelismo que son muy importantes, ir a compartir el evangelio. Van a venir otras iglesias a ayudarnos. Vamos a estar en un parque en donde hemos estado antes. Antes de la pandemia teníamos la costumbre de ir casi cada 15 días los viernes, y era un tiempo muy especial donde podíamos proclamar el evangelio. Tenemos que retomar eso, y entonces en este tiempo Dios nos ha dado la apertura. Entonces vamos a prepararnos, porque no sabemos lo que Dios pueda hacer a través de la iglesia, a través de tu vida. Cuando tengas una conversación en el parque con alguien, si a lo mejor Dios quiere que tú ores por un enfermo y quieres sanarlo, o se manifieste un demonio y tú tengas que decir, o lo saco o salgo corriendo. Sí, es que es verdad, o sea, hay algo tiene que pasar, ¿vale? Entonces vamos a orar en esta mañana. Padre, en esta mañana doy gracias por tu palabra. Gracias porque es poder de Dios para salvación, y esa salvación irradia todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Gracias porque tú eres un Dios que habla a nuestros corazones y nos desafía. Señor, yo quiero orar para que podamos como iglesia afianzar nuestra fe en Jesucristo, pero también disponernos para que el Espíritu de Dios que mora en nosotros manifieste su poder a través de tu iglesia. Señor, tenemos un desafío con el mundo y necesitamos todas las armas espirituales, las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, Señor. Necesitamos esas armas para hacer la guerra, Señor, la guerra espiritual. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre bueno. Danos esa unción fresca. Danos, Señor, ese poder de lo alto para que tu mensaje llegue hasta el rincón más rincón de esta ciudad y hasta el rincón más rincón de los pueblos que tenemos al lado, Señor. Que no haya nada que impida, Señor, que tu evangelio llegue con poder y el reino de Dios venga sobre esta zona, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.